¿Qué pasa con este señor? Con una capacidad de unos 35.000 litros aproximadamente, él se utiliza para el traslado también de combustibles no presurizados. Normalmente, ¿qué va allí? Con material de la clase 3. ¿Puede usarse para otras cosas? Sí, pero típicamente los vemos en las vías portando ¿qué? Portando gasolina, portando diésel o gasoil, como se llama en cada uno de nuestros países, este, y obviamente con una cantidad de material importantísimo. ¿Cuál viene siendo la diferencia con los otros? Vean acá que él tiene una posición achatada, mientras los otros que vimos anteriormente eran totalmente circulares, él acá lo vamos a ver ovalado, que tienen como característica principal cosas como un cuerpo totalmente circular, pero sus terminaciones, ¿ok? Ya no son planas como las anteriores, sino que se abren completamente, ¿ok? Como unos domos. Hablamos de que tenemos entonces carros que llevan material presurizado. Normalmente gases a alta presión que están resguardados allí. Vamos a ver, es muy típico conseguir en los estanques este circulito que está aquí, donde estoy poniendo el punto rojo. Ustedes lo ven como una especie de tapón con varias tuercas y es bastante característico también en este tipo de camión. Tenemos uno muy parecido. Cambia un poco en lo que corresponde a su terminación. A ver, ¿qué pasa? Fíjense que este es redondo. Lo vemos también atrás. Algunos tienen ese cajetín más alto, más bajo. Depende de varios elementos. Segundito, por favor. ¿Ok? Pero ahora veamos lo siguiente. Lo vemos aparentemente redondo, pero fíjense que sobre las terminaciones no es tan ovalado o tan redondito como el de alta presión. El de alta presión, vuelvo atrás un momento, totalmente redondo, un domo completo. Este pareciera igual, sin embargo, vemos que su corte es mucho más achatado y normalmente lleva este panel atrás. ¿Para qué vamos a usar esto? Para criogénicos. Manejan presiones aparentemente similares, pero obviamente el cilindro lleva unos revestimientos adicionales para soportar el material que va en criogenizado, valga la redundancia, en el estilo interno. Cuando veamos a estos señores, esto lleva material a granel, pero es un material en qué estado físico, normalmente en estado sólido, ¿ok? Material particulado, polvos, harinas, granos, que es cargado mediante inyección de material con aire y el material queda depositado aquí, el aire vuelve a salir, el material queda depositado y permite con estas válvulas que ustedes ven abajo llegar a los patios de descarga y sencillamente abrir y descargar sobre otras rejillas que llevan de la misma forma eh, hacia los depósitos, graneros y afines.
tenemos ahora unos remolques para gas a muy alta presión. Mientras hablamos que los otros eran alta presión y llegaban aproximadamente a los 500 psi, hablamos de que cada uno de estos cilindros puede soportar hasta 5000 psi. ¿Ok? Se utilizan para varios tipos de elementos. Hay unos, dice acá normalmente para clase 2, aunque hay algunos bancos parecidos a estos que también utilizan para gas natural vehicular. Por ejemplo, en las estaciones, hay algunas estaciones de servicio muy remotas donde no hay cómo llegar conductoría, llegan y estacionan de este tipo de depósitos para tener abastecimiento. Como les decía, entonces tenemos los coches o carros tanque, pero aquí hablamos más a lo que va en trenes, cuando usamos esta denominación. En este caso, esto que vemos con estructura cilíndrica, muy parecido a los autotanques, ¿ok? También sirven para transporte de materiales de versión líquida, materiales químicos, con diferentes denominaciones. Hay que tenerle también cuidado, hay algunos que vamos a ver más adelante que son para corrosivos exclusivamente y también tenemos para criogénicos. ¿Okay? Fíjense que acá este se parece mucho a el corrosivo del autotanque. Sin embargo, cuando vemos incluso la marca, habla que esto es líquido refrigerado. Entonces es un líquido que está un gas que está criogenizado, ¿ok? Los corrosivos también son bastante parecidos a este. Recuerden que los criogenizados normalmente, como vamos a ver en otro tipo de contenedores más adelante, llevan unas capas de aislamiento térmico. En los trenes también tenemos los coches a granel, muy parecido al que vimos anteriormente en el camión, ¿ok? Para granos, cementos u otro tipo de elementos líquidos, también tenemos sus equivalentes en trenes. Normalmente las capacidades de carga en tren tienden a ser mucho mayor que las capacidades de carga en autotanque. Los boxcar o carros caja reciben su nombre porque, como ustedes ven, es una especie de container o caja montada directamente o integrada al chasis que va en la vía. Se utiliza para todo tipo de material, es decir, ellos abren esta compuertita que está acá en el medio y es como una especie de depósito y ahí se va apilando o organizando todo el material que se va a transportar. Parecido a este, ya son los contenedores de carga. Mientras aquel estaba integrado al chasis, ¿ok? Y tenemos que abrirlo y cargarlo al momento, resulta que también a nivel de tren podemos encontrar los containers que siempre hemos conocido, los que llegan a cualquier puerto. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces el tren tiene unas superficies o unas planchas, como ustedes bien ven en la imagen, donde se soporta o sobre donde se monta el container para su transporte. Cada uno de ellos debe obviamente tener sus indicaciones individuales. Por último, y para cerrar hoy, vamos a comentar sobre lo que son los tanques intermodales. Entonces, hablamos que unos van sobre ruedas, que son los autotanques, otros van sobre los trenes, pero hay
tipos de elementos que también pueden ir en tren, por ejemplo, o también lo pueden transportar en un camión, pero por su composición requieren manejarse de otra forma. Adicionalmente, normalmente o regularmente vamos a ver este tipo de intermodales mucho en los puertos. Son muy utilizados en el transporte marítimo. Entre ellos, los primeros que vamos a ver, cuya imagen es parecida a la que está acá enfrente, son los intermodales denominados 1 y 2. ¿Por qué 1 y 2? Ellos van a tener esa clasificación dependiendo de su uso y su capacidad. En el caso del IMO 1, perdón, del IMO 1, él aguanta o soporta una presión de hasta 100 psi. En el caso del IMO 2, ya su presión es mucho más baja, soporta solamente hasta 25 psi. ¿Ok? Yo estoy seguro que muchos de los presentes están atentos a ver dónde consiguen un IMO 2 pero lleno. ¿Por qué? Porque se utiliza no solamente para material fertilizante o líquido corrosivo, sino también otro tipo de materiales como el whisky, por ejemplo. El IMO tipo 5, ¿ok? Vean ustedes que de una forma distinta, tiene una especie de capuchas abiertas. Voy a abrir acá, ok, unas capuchas abiertas para hacer el soporte del cilindro. A diferencia del anterior, observarán que los extremos son mucho más redondeados y hay algo interesante acá. Hay un taponcito. Este taponcito era normalmente visto en qué tipo de autotanque. A ver, ¿quién recuerda? Sonido reactivado. ¿Quién recuerda en qué autotanque? Del primerito De gas, que nació. de gases, pero ¿a qué? A alta presión, ¿cierto? En el de Entonces, ¿qué gases pasa? licuados comprimidos. Claro, pero que van a alta presión. Entonces, el LIMO 5 no es la excepción. El LIMO 5 se presenta muy similar en composición al autotanque de gases comprimidos de alta presión, con el mismo tipo de estructura, cilindro redondo, terminando en forma redonda también o en domo, y en uno de sus extremos su sello. Al momento de la construcción se utiliza para gas licuado de petróleo, se utiliza también para trasladar amonio y otros elementos. El tipo 7 nos presenta una diferencia tal como la vimos también en los autotanques de criogénico. Si bien la estructura es igualmente redonda o 100% redonda, parecida a la de alta presión, sin embargo, sus extremos son más achatados, ¿ok? Y también tiene un panel de válvulas y toda la indumentaria para el manejo del criogénico. Soporta también altas, este no soporta alta temperatura, este va hasta 25 psi aproximadamente y contiene un revestimiento térmico, es decir, esto es un cilindro dentro de otro cilindro. Si lo cortáramos acá, adentro vamos a conseguir otro con el aislamiento térmico correspondiente. Normalmente, bueno, para trasladar oxígeno, helio, nitrógeno y otros materiales. No es la excepción el caso de los intermódulos de tubo. También lo vimos en los autos tanques, también lo tenemos en la versión de IMO, ¿ok? Porque nosotros no podemos montar ninguno de esos autos tanques, montarlos en un carguero y mandarlos de un lado a otro. Entonces, cuando esté en
esté en la necesidad de transportar vía marítima primordialmente cualquiera de los materiales que hemos mencionado, lo que vamos a utilizar de forma preferente es uno de estos IMO. A ver, señores, quiero saber sus dudas hasta el Sonido reactivado. Dígame, señor Vladimir. A ver, no te copié muy bien, Vladimir, disculpa. O sea, entiendo que te refieres a qué tipo de cilindros, a los autos tanque, a los cilindros de los autos tanque. Bueno, teóricamente este tipo de camiones dispone de una cantidad de válvulas y válvulas de sobrepresión. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si esta válvula siente o percibe que la salida de material es más fuerte o sin regulación, la válvula debe activarse y cerrar el tanque y contenerlo por completo. ¿Ok? El tema aquí siempre va a radicar en el mantenimiento que le demos a las válvulas. No sé si por ahí va tu pregunta. Sonido reactivado. A ver, ¿quién me comenta algo más? Buenas noches. Hola, buenas noches. No, yo quería hacer un alcance que también la GRE nos permite visualizar este tipo de tanques en sus diferentes formas. También podemos, en el momento que tengamos una emergencia, visualizarlo en las primeras páginas. Ahí nos indica también los tipos de carteles y podemos ver qué tipo de tanques tenemos y cómo son sus formas y todo. Eso. Sí, correcto. En la sección blanca, como les dije hace rato, por eso la sección blanca les comentaba ayer, que es la que nos va a ayudar a recordar cualquier tipo de cosa. Preguntan acá, ¿los intermodos se utilizan para auto o tren? Sí, pueden llevarse en un camión, pueden llevarse en un tren, pero lo habitual de un IMO o su mayor periodo de uso es en el transporte marítimo. Obviamente, una vez que eso llega a un puerto, posiblemente se ha trasladado a una planta o algo, y ese último trayecto o el principio de trayecto donde se produce, lo hagan por vía tren o camión. Pero normalmente lo vas a ver presente más es a nivel portuario. Aló, buenas noches. Pues, aló. Pasa, René, coméntanos. No, quería como resaltar en lo que es el transporte, el color del transporte, ¿no? Que por lo general lo vemos es blanco o cromado. No se están distinguiendo colores oscuros, ni verdes, ni naranjas en todo lo que es el tanque como tal o el cisterna. ¿Hay alguna norma que defina que no se deben pintar? Simplemente se señalizan con el NFPA, porque es muy raro ver cisternas de diferentes colores. Ahí siempre son estándar. Lo que pasa es que el tema del color del contenedor normalmente va a regir según la legislación local que tenga cada uno de los países. ¿Ok? Quizá en algunos países, por ejemplo, los vehículos que transportan líquidos combustibles tienen que estar pintados en color rojo o debían estar pintados en color rojo o en color naranja en alguna época. Por ejemplo, en Venezuela me acuerdo que hace muchos años atrás
estos sistemas tenían que estar pintados en naranja y la palabra inflamable escrita grandota en cada flanco, ¿ok? Mientras que hay otros países donde lo ves cromado sin ningún tipo de pintura ni ninguna otra marca que no sea los placar de la DOT. Correcto. Ok. A ver, ¿quién más interviene? Un aporte, yo vivo frontera con Venezuela, en este momento pues está cerrado por problemas políticos, pero normalmente Cúcuta y Villa Rosario es una de las fronteras más transitadas de Latinoamérica. De Venezuela llega mucho combustible, mucha gasolina. Cuando ingresaban la gasolina de contrabando, lo hacían en camiones de leche. Como acá en Colombia, no era como en Venezuela, como lo acabaste de decir, que los carros cisternas tenían que ser de color naranja. Entonces, para que no guardara sospecha, en los camiones de transporte de leche, ahí guardaban la gasolina. Tuvimos muchos incidentes por ese fenómeno. Bueno, esas son cosas que pueden pasar y son tan parecidas como el hecho, que es importante mencionarlo para no confiarnos, de que a veces los camiones no están bien identificados. Hay a veces empresas cuyo nivel de responsabilidad es un tanto dudoso y utiliza camiones con varios productos y como le da fastidio, es molestoso, entonces, deja sencillamente ese rombo que está ahí total, el de tránsito no sabe, el policía tampoco, y mientras ellos vean que está el colorcito, ellos no fastidian. El gran problema es cuando se presenta el incidente, si nosotros nos confiamos y no aprendemos a identificar otro tipo de circunstancias que me digan, epa, eso que está ahí no coincide con lo que estoy viendo en la realidad y quizás está pasando algo. Ayer cuando ustedes vieron la imagen, igual mañana la van a volver a ver, había un placar amarillo, estaba como en un marquito plateado. Yo mañana les voy a hacer hincapié en eso. Hay unos placar que son cambiables para este tipo de transporte que usan para varios productos, pero también vemos a veces camiones que tienen los rombos literalmente dibujados, pintados en el cuerpo del vehículo, y eso quizás puede ser cierto como quizás no. Señores, ¿algún comentario adicional para la noche de hoy? Ok, mis estimados, si no hay más dudas hasta el momento o más comentarios adicionales, les agradezco como siempre su presencia.